Me gusta hacer esto siempre. Todavía no conecta ni su audio, ahí sí. Llegó Alan. Alan Aquí llegué, Con su puntualidad. Sí. Oye, esto está proverbial, increíble. Sí, Qué puntualidad todos y todos. con Todos. mi proverbial puntualidad. sí. Sí, está muy bien. ¿Cómo están? ¿Están cansados, no? A ver cómo sale una remera esta de la vaca atolada ahí. En un momento va a salir, ¿no? No, esa es la Sí. del padre. Ah, No, claro. claro, pero sí. No, tranquilo, tranquilo. Pero tenemos que superar una cierta cantidad de vistas. Entonces hay que esperar todavía, hay que ir. Y una cantidad de programas para saber que sobrevivimos. Sí, Mira. totalmente de acuerdo. Sí. ¿Cómo están? Muy bien, muy Bien, bien. Pero ¿Sí? bien. Ya. Pero estábamos hablando recién con Mario. El fondo ¿Qué? de Mario es el más serio de todos, ¿eh? El fondo claro de que sí. Mario realmente habla de un intelectual orgánico, un constructor de Ah, conocimiento popular. Realmente. sí, es un intelectual No sé, orgánico. no sé. Habla de mis nostalgias con el cassette, yo creo, Sí, Cassette, sí, sí, principalmente. sí, sí. muy siglo XX, muy siglo XX. Espectacular. Sí, 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 sí. Sí, O sí. sea, que tengo algunas décadas de retraso, digamos, tecnológico, pero está bien. Me siento cómodo ahí. ¿Esos son todos cassettes de audio? ¿Eh? Cassettes Ah, de mira, audio. Eso mismo. qué ¿Qué bárbaro. es un cassette? Preguntará el menor de Hay 25. nuevas generaciones que se preguntan qué es un Acabo cassette. de Sí, sí, pensar. sí. Tal cual. Sí. A mí, fíjate que lo que más me impresiona no es aquellas cosas como los cassettes, que para nuestra generación quedaron atrás, sino aquellas cosas que fueron revolucionarias tecnológicamente y que ya quedaron atrás. Por ejemplo, un disquete. O sea, en algún minuto, hace 25 años atrás, o 20 años atrás por ahí, entonces uno decía, oye, un disquete ahora, entonces decía, esto es el futuro, no el Claro, cassette, es un disquete. sí, sí, O Después, un Discman. claro, después un pendrive, El después, que tenía en el barrio un Discman era, wow, era la joya que tenía un acceso a la música que otros no podíamos tener. Y claro, hoy generaciones que ni saben qué es eso. claro, claro. Sí, tal además que tiene cual. mucho que ver con el almacenamiento, o sea, con la inmaterialidad. Cada vez más, digamos, por ejemplo, el conocimiento está en una nube, está en Sí, internet, está en tus Una archivos. nube que es muy material, ojo, que es muy material y que Bueno, se genera un sistema de producción profundamente material. claro, pero que se nos aparece, y ahí las construcciones también simbólicas, culturales, de todo tipo, de gran inmaterialidad. Por eso digo que ahí hay una cosa, una paradoja, de alguna manera. Sí, eso que algunos llaman la desmaterialización del trabajo. Sí, sí, en fin. tenés que explicar eso de la materialidad esa, Mario. No, en serio, no sé no sé de qué estás hablando. O No, sea, no sé finalmente si. eso que decimos una nube, no es que está en una nube en el aire etérea que no sé qué, está almacenada en computadoras de gran almacenamiento y que para su producción y sus sistemas de control exigen un nivel de producción que amplifica las formas del extractivismo y la necesidad de unos ciertos minerales, tierras raras, tierras de transición, minerales de transición, como se denominan ahora, en los sistemas productivos y que tiene influencia directa en las formas luego del trabajo, de la explotación, del saqueo histórico de nuestras riquezas, etcétera, etcétera. Es decir, eso que decimos está en la nube, en un lugar inmaterial, tiene una materialidad física donde está almacenado, pero también tiene una materialidad en los sistemas de producción y de explotación. Mm. Muy Impresionante. bien. Ya Tenía que es un haber tema para el próximo podcast. de otro programa. Sí, 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 tal cual. Otro programa, sí, sí. Sí, sí, Mira, Darío ya está pensando, ¿no? Pero sí, no, es que no es un tema tan glamoroso. Él quiere temas, no, es Darío un quiere temas tema, más. es, Esto es súper. es un tema tremendamente clamoroso. De hecho, ahí, por ejemplo, no sé si les guste mucho, pero ¿dónde lo tengo? Fíjate, es que el último tiempo, bueno, pero no es el que estaba buscando. Estaba buscando básicamente el no cosa de Byung-Chul Han, que trabaja de alguna manera esta perspectiva, digamos, y esta como miradas de cierta angustia, justamente de lo inmaterial. Entonces, claro, uno puede contrastarlo con una materialidad, ahora no aparece, porque justamente la tendencia es lo etéreo de la materia,
O sea, finalmente eh, hacer parecer como que en realidad no hay corporalidad. Y eso no lo digo tanto en el sentido individual, sino un poco lo que plantea Mario, en las dinámicas que se establecen. Y por eso es que cada vez hace menos sentido una lógica que no sea sencillamente la satisfacción supuestamente individual, digamos, como un deseo que no se conecta con otros. Pero bueno, es una discusión, es una Es discusión un que Bueno, temazo que es un vale El la tema. problema, pena conversarlo y desde nuestras vidas, porque efectivamente ahí hay una afectación cotidiana sobre nuestro campo, las vidas, del trabajo, de las relaciones, de la manera en que gestamos procesos de conocimiento y saber, dónde validamos esos procesos de gestación. No sé, ahí hay un tema que vale la pena algún rato intentar conversar sobre él. Sí. Una pregunta, así, pero sobre la marcha. En 30 segundos, ¿cuál fue la principal noticia política o social esta semana en sus países? En 30 segundos. Santini, tú, la principal noticia esta semana en Brasil. en la visita de Lula a Portugal y hoy fue recibido con protestas de la extrema derecha portuguesa. Bueno, Chico Buarque ganó el premio Camões, que es el principal premio de la literatura de la lengua portuguesa, que Ya. había ganado, en realidad había ganado en 2019, pero Bolsonaro no lo entregó. No quiso pasar el premio a Chico Buarque porque es un premio que da los gobiernos de Brasil y Portugal. Pero ayer Lula le entregó a Chico Buarque en Portugal este premio. Hoy fue el día 25 de abril, ¿no? El día de la Revolución De los Portuguesa, claveles. de los claveles. Pero hoy Lula fue recibido con una protesta de extrema derecha, que estaba a un lado la extrema derecha, de otro lado la marcha de los claveles, que es una marcha histórica que están todas las fuerzas democráticas, progresistas de Portugal, todos los años celebran. Año que viene cumple 50 años de revolución de Portugal. Bueno, Lula viajando, tú mencionas el último periplo, el de Portugal, pero es un periplo más largo, tiene mucho de BRICS, tiene mucho Sí, sí, de... sí, no, viene de China, sí, hubo el viaje a China y ahora este de Portugal, o sea, Lula viene tomando ahí un rol de liderazgo global, ¿no? Que Y a tiene la que ver. gente y al ciudadano de pie en el Brasil, ¿le importa, le gusta, no le gusta? Sí, parece que sí le gusta, que es el otro tema, o sea, el tema doméstico, ese es el tema global del país. El tema doméstico fue que eh, el jefe del Gabinete de Seguridad Institucional, pues, que es un militar, puede ser que esté involucrado en lo que es un tipo, o sea, un hombre de confianza de Lula hay la sospecha que él es uno de los que estén involucrados en las manifestaciones de 8 de enero, del intento de golpe de Estado. Así que eso también es la otra noticia, más en lo interno, de lo que está haciendo una posible conspiración interna que también ha apoyado este tema de 8 de enero. ¿Cuál fue la noticia, Mario, en Bolivia de la semana? Ya, yo diría que dos. Una sigue siendo el tema económico, la aprobación de lo que aquí se denomina la ley del oro, que entre otras cosas, bueno, además que tiene otras aristas que vale la pena mirarlas con calma, pero entre otras cosas, autoriza la venta de parte de las reservas de oro para liquidez monetaria de dólares en Bolivia, que en este tiempo hemos tenido problemas con esa liquidez de dólares. Los argentinos aquí, Balán, podrá ver, se ha convertido en un mercado importante de flujo de dólares desde Bolivia hacia la Argentina. Y pues este sigue siendo uno de los temas que es básico y fundamental aquí en Bolivia. El otro que me parece así rápidamente, como en casi todos nuestros países, tenemos serios problemas con los sistemas judiciales, con los poderes judiciales, con el aparato administrador de la justicia. Y aquí en Bolivia, los principales puestos del Poder Judicial se eligen por voto popular, por decisión constitucional del 2009. Pero hace rato está cuestionado ese mecanismo, ¿no? Como el anterior y el anterior, es decir, los mecanismos de organización del Poder Judicial generan mucha desconfianza en general y se gestó una iniciativa
juristas independientes, pero aglutinó rápidamente a toda la oposición política al gobierno del MAS para hacer una iniciativa ciudadana y llevar a referéndum una propuesta de reforma judicial, entrar por otro lado a esta reforma judicial. Tenían que un plazo que siempre, ¿no? Estas formas de iniciativa ciudadana tienen muchas trabas burocráticas desde el poder. Tenían que recaudar 1,5 millones de firmas. Oficialmente hoy cerraba su plazo y declararon que recaudaron como 800 y pico mil firmas. Pero es súper interesante, ahí la noticia política central es mirar la composición de esas firmas, ¿no? De dónde vienen las firmas, en dónde recaudaron más firmas o menos, en qué sectores sociales, cuál es la movilidad social de una convocatoria de ese tipo, que puede ser en términos así justas, se necesita un debate serio sobre el tema del Poder Judicial en Bolivia, pero como está todo cruzado por posiciones políticas, un lugar de polarización y politización, es interesante leer esta no capacidad de gestar 1,5 millones de adhesiones a pesar de una campaña mediática y una campaña de todo el bloque de oposición muy fuerte. Y mirar, ahí yo creo que está la noticia más interesante, cómo se están moviendo las adhesiones para estos sectores a partir de dónde recaudaron las firmas. Está buena. Esto. ¿Y de dónde fue? ¿Y de dónde recaudaron? ¿De sectores medios altos? En general, ¿no? Son clases medias urbanas, grandes ciudades, hay una composición cada vez más conservadora de las grandes ciudades y eso también lo podemos evidenciar en muchas de las votaciones electorales en nuestros países. Este, eh, sectores urbanos medios de grandes ciudades o de ciudades donde evidentemente hay una suerte de reserva, de fortaleza opositora. Por ejemplo, Tarija no es una ciudad grande, pero es históricamente bastante opositora, aunque el MAS ya ganó con mayoría algunas de las elecciones en Tarija. Es una de las ciudades que más firmas habría aportado a esta movilización. Y claro, al mirar ya el detalle de esa composición, es interesante mirar justamente, ya pensando en lo que van a hacer después, el próximo año, un año fuerte en términos de definición de candidaturas electorales. Perdona, interesante ese tema también, ¿no? De la composición de la justicia y de estos modelos que en algunos casos, por ejemplo acá en Chile, son una cosa absolutamente contraintuitiva. Se entiende que la justicia tiene que ser una cosa aparte de la voluntad de las personas y tiene que regirse solamente por el derecho, ¿eh? Justamente por hacer cumplir la legislación y por lo tanto uno supone una lógica neutral. Y claro, de repente alguien corre y dice, no, pero esto no tiene nada neutral, hay composición de clase, y entonces aparece la idea de mejor lo elegimos y que entonces sea la voluntad popular. Es buena, yo creo que es una discusión que no termina porque claramente ambas tienen dificultades de origen. Balán, ¿cuál fue la noticia de esta semana en la Argentina? No me digas Y nada de fútbol la, porque ya sería una cosa, ¿no? no, no, es una que tiene que ver con lo electoral, me parece. En la semana, Alberto Fernández, que es el presidente, declinó su candidatura a la reelección en las próximas. Entonces había todo un clima de interna en el frente de todos, ¿viste? Para ver cómo se iba a articular toda la cuestión electoral, porque digamos, va creciendo el fenómeno este de Milei, se está posicionando cada vez mejor. Hay una interna muy grande en lo que era el O peor, Macri. depende de dónde se lo mire. Claro, claro, claro. Claro, mejor para él. No, no, para él es mejor. Este, y, y entonces, bueno, el tema era cómo se articulaba al frente de todos. Al retirarse Alberto Fernández, abre todo un escenario nuevo y ahí está la mayoría de la militancia más de izquierda, está a la expectativa de cómo se va a posicionar Cristina Kirchner en todo el escenario, si efectivamente va a lanzar su candidatura, si va a darle su bendición a algún otro personaje del Frente de Todos, en fin. Pero, pero todo en el marco de una debacle, de una especie de descomposición del Frente de Todos muy fuerte, muy fuerte. A velocidad de crucero se está destartalando todo.
Tengo la duda si seguir hablando de Argentina, porque efectivamente la noticia es buena, o seguir hablando pero poner un contexto. Vamos por lo segundo. Déjame poner un contexto, pero después volvamos, porque yo creo que me da la Pero el sensación. programa ya arrancó. Sí, No, Sí. Esta vez llegó tarde la ubicación, no la presencia de Balán. Sí, pero Balán, ahora Balán está en vivo. Ahora descubrió que está en vivo. Muy ¿qué bien. hace Balán? pero Así vos, es, bueno. pero ya arrancaste vos. Todo el Sí. rato. Pero Lo si mismo vos no que empieza a dijiste nada. grabar, ya está. Es un podcast esto. Pero escúchame, si dijiste, tiraste otro temario. Yo pensé que estabas No, en el yo dije. prolegómeno. Pero qué personaje, qué personaje. No, Bueno, así no puede ser, ¿no? No, vos sabés que mi, mi representante no me dijo que iba a ser así esto. No me ¿para dijo que era qué? así. Dijo, mira, se van a No comunicar leyó la con vos, la letra producción. chica, ¿Eh? no leyó la letra chica, sí, Me- me- claramente. sí. Es que en la ¿Sabés lo otra, que en va el a otro hacer? episodio, en el Pará, otro episodio, recordando que en el otro episodio llegaste retrasado. Entonces, cuando llegaste ya estaba, pero siempre arranca así. No sabemos, siempre es así. siempre es así, Mirá, siempre es mirá así. lo que iba a hacer. Iba a decirte, che, pongo la cámara si se ve mejor en el programa. Che, Iba a Ah, poner pon la la cámara. cámara. Sí, Oye, mira, Tengo cámara. no, Tengo muy una bien. cámara. Ay, sí. No. Cámara La, ca- la, externa. la Ya están compré. out las cámaras La externas, compré ¿verdad? ayer para nuestro ah, podcast. Muy bien, muy bien. Oye, déjame decirte que en La Cosa Nostra, acá en el podcast que hacemos acá en Chile, cuando se integró hace un año atrás casi, Alejandra Matus, tremenda periodista, en fin, no sé qué, famosa, televisiva y toda la cosa, y se demoró como 4 programas para empezar a acostumbrarse que uno empezaba a grabar. Entonces dijo cosas de las cuales después se arrepintió profundamente, Pero claro, en forma y fondo. pero Pero claro, no, yo amigo. soy Vos un hijo decime, de puta. che, básico. Muchachos, ya arrancamos. Ya arrancamos. Bueno, ok, Qué bar. ya, vamos, ahora sí. pero resulta que ya está. Arrancamos, Empezamos. arrancamos, ahora sí. Te voy a mandar la versión corta, Balán, para que, ¿ah? Dale, dale, dale. Te voy a decir, para que crea que arrancamos antes. Oye, bueno, lo que la gente le parece fantástico, lo más sabroso, lo que dijo antes de que supiera que estaba grabando, donde fue Claro, categórico. claro. Porque Y ahora, sí, ahora capaz que cambies tu opinión respecto al Frente de Todos. Puede ser. no, no. No, 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 no. Puedo, por Ya, suerte puedo Sostener. continuar. No tengo que mentir. muy bien. No, no, Mira, no. El Frente de Todos en Argentina está. Mira, básicamente es que no. Lamentablemente no se tomó la decisión política en el Frente de Todos de ir construyendo una unidad política a lo largo de estos 3, 4 años que tendría que haber sido una especie de experimento al estilo del Frente Amplio para poder enfrentar a lo que podían ser estas operaciones de la derecha nacional. Entonces, esa unidad no está construida. La derecha está haciendo lo de siempre, que es lo que contaba Mario recién. Operaciones con el tema del dólar blue, presión en los medios, eh, ¿cómo se llama? Cabildeo con los deudores, los acreedores internacionales. O sea, está haciendo la jugada de siempre. El tema es que estos 3 años que podrían haber articulado una unidad ciudadana popular para resistir esos embates, a pocos meses de las elecciones esa unidad no fue construida y entonces ahora hay realmente una situación de debacle, porque no hay una referencia y está todo el mundo a la expectativa de que la última clave de una posible unificación de algo, que es Cristina Kirchner, se pueda expresar, ¿no? Pero estamos realmente muy mal, además porque hay un panorama económico muy inestable y toda la sensación de que se prepara el terreno para que en un eventual triunfo de la derecha haya la legitimidad social como para aplicar un ajuste feroz también, porque, digamos, caotizada la situación económica de la Argentina, el próximo gobierno viene a decir, bueno, venimos a poner orden después de todo este caos, pero necesitamos el sacrificio del pueblo durante 2 años
poder ordenar nuestras cuentas, ¿no? Mm. Y ahí viene las privatizaciones, los ajustes, más privatizaciones, más ajustes, más extranjerización de la economía. Así que estamos realmente en un panorama complicado, che. Mira, Wow. lo quiero conectar, solo para poner el tema que se los había planteado como una idea muy básica, muy matriz, podemos entrarle por diferentes partes, que es esta idea justamente de los liderazgos, ¿ya? De los liderazgos, pero no en el sentido Ahora edulcorado sí del empezó el programa. término. Ahí empezó el programa, ¿eh? Ahí empezó el programa. No, por el contrario, ahora decae. No, respecto a los liderazgos, pero de alguna manera a esta lógica muy compleja del poder. El poder es un bicho tremendo. El poder puede. ¿Ah? Esa es la definición del poder. El poder puede. Entonces, claro, cuando tú tienes poder y cuando puedes, probablemente, y cuando lo ejerces, insisto, estás en esa condición, hay pocos incentivos probablemente para dejar esa condición. O sea, yo estoy en una condición en que puedo. ¿Qué cosa? Lo que tengo que hacer. ¿A razón de qué voy a salir de eso? Entonces, además me parece que hay una historia en las izquierdas latinoamericanas, si uno analiza, probablemente incluso en esto, en el tema de la concentración del poder en una figura, en una persona, en un presidente, en un líder, que pasan los años y se mantiene, ya sea en el poder formal o con un liderazgo importante, que me parece que es uno de los buenos lugares en los cuales uno puede plantearlo, conversar, discutir, porque me da la sensación, o al menos en mi opinión, que ahí hay una impugnación que de pronto no nos hemos hecho, digo, desde el mundo, de los progresismos, de las izquierdas sobre todo, hay una cosa que de repente pasamos un poco por alto, porque, insisto, se reitera más en este mundo que en otros. Son otros los pecados de otros mundos, no tanto la reiteración del liderazgo. No sé. Entonces, bueno, digo, entramos a esta noticia con algo que en el titular, en el primer titular, podría asomar contraintuitivo a lo que acabo de decir, que es justamente la declaración de un presidente en ejercicio, que puede ir potencialmente a una reelección, pasando por unas primarias obligatorias, donde por supuesto él tiene encuestas en la mano, digamos, ¿ah? Pero bueno, al menos hay una cosa contraintuitiva y que yo creo que igual llamó la atención y fue inesperado, que fue lo que decía recién Eduardo, el anuncio de Fernández de no ir a eso. Algo también contraintuitivo fue lo que hace 4 o 5 años atrás pasó con Cristina Fernández, que a su vez también, pudiendo ser ella quizás la carta prioritaria para ir a la presidencia, decide ir a vicepresidenta, de alguna manera. Bueno, pareciera que ahí hay dos jugadas virtuosas. Probablemente, si uno descorre el velo, no hay tanta virtud, digamos, ¿no? Pero lo que les quería plantear, desde el lugar que lo vean, es lo que nos ha pasado en Bolivia cuando hemos visto, lo hemos conversado en el podcast pasado y lo hemos visto, la tensión creciente entre prácticamente los dos liderazgos principales, el presidente de la República, Lucho Arce y Evo Morales. De alguna manera también en un sentido distinto, podemos verlo en el caso del Brasil, donde después de 20 y tantos años tiene que volver Lula porque no hay otro liderazgo que pueda asegurar la elección y la continuidad o retomar un cierto proyecto. O sea, hay mucha agua bajo el puente. Y me parece que es un tema interesante para conversar aquí en La Vaca Tolada. No sé cómo lo ven ustedes, cómo quieren entrarle a la temática. Para mí, yo quisiera también ahí un poco interpelar a Eduardo Balán también, un poco con respecto a cómo se construye en la sociedad argentina, o sea, un liderazgo de extrema, de ultraderecha, o sea, esto de Milei, o sea, cómo se viene construyendo eso, o sea, eh, esta, este momento de crisis de frente de todos, de este oficialismo, donde no hay, está ahí el Scioli, Massa, pero que siempre fueron como las segundas o terceras opciones que nunca se han viabilizado y ahora aparecen como quizá alternativas, pero ya en un momento de descenso de este proceso. Pero me gustaría un poco explorar la cuestión de cómo, porque la sociedad argentina es una sociedad muy distinta, por ejemplo, de la sociedad brasileña, en el sentido de la cultura política y todo, y cómo se comporta
esta emergencia de una ultraderecha con posibilidad, con viabilidad electoral en este contexto. ¿Cuáles son las características de este liderazgo de extrema derecha en Argentina en este momento? Y si Está tiene bien. apoyo del pueblo más pobre, si tiene apoyo de las personas, ¿de dónde viene esta... Respóndenos, Eh, Balán, porque ahora a mí me parece extraño que a Alexander le extrañe, pero bueno, a él le extraña sí, lo de sí, sí. Milei. No, mira, o sea, respecto del tema de los liderazgos, eh, hay una cosa que a mí digamos, me rompió un poquito los esquemas, que fue una vuelta que pude hacer un curso en Argentina de historia del movimiento obrero, dictado por un experto en la cuestión de la historia del movimiento obrero, un dirigente, Víctor de Genaro, que yo ya lo mencioné muchas veces. Eh, y ahí descubrí que en los 10 15 años anteriores a la aparición de Perón, había un gran movimiento de tres corrientes sindicales con concepciones diferentes, pero con una gran actividad en la Argentina, una historia de organización sindical, eh, digamos, muy debatida y en el marco de conflictos sociales muy fuertes, ¿no? Y, y entonces ahí descubrí que el famoso 17 de octubre, que en la historia oficial es la aparición de Perón como liderazgo, como líder del movimiento obrero, resulta que tras ese relato simplificador hay una trama increíble que para reconocerla hay que retroceder 10 15 años y ver la evolución del movimiento obrero en Argentina desde 1920 en adelante, ¿no es cierto? Desde lo que se llamó la Semana Trágica, que fue la rebelión de, que hubo en Buenos Aires en los años 20 y bueno, la Patagonia rebelde, en fin, toda esa historia, todo eso deriva en la dinámica de tres corrientes sindicales: el sindicalismo más ligado al anarquismo, el sindicalismo más ligado al Partido Comunista y al Partido Socialista, y una tercer corriente, el sindicalismo, que es un sindicalismo más autonomista y que constituyó la base de gestión del primer gobierno peronista y que tiene que ver con la Constitución del 49. Pero básicamente ese curso me reveló que detrás de un liderazgo que parecía una cuestión mágica y encantadora de las masas, había una trama de intereses sociales, económicos y disputas que se articularon, no muy evidentemente, pero para el que... Entonces, esa es una primera cuestión sobre los liderazgos, que digo que no son fenómenos que tengan que ver con exclusivamente con las capacidades personales, sino con tramas de intereses políticos, sociales y populares que coagulan en determinada expresión, ¿no? No existía el Partido Peronista el 17 de octubre, ni siquiera el Partido Laborista, no existía el peronismo el 17 de octubre. El 17 de octubre fue un montón de gente a pedir que no echaran a un secretario de Trabajo, nada más, ¿no? Eh, entonces, bueno, ahí tenemos una cuestión. Con esto, que es la primera reflexión sobre los liderazgos, que no hay que... eh, respecto de lo que preguntaba Alexandre, mirá, no hay que perder de vista una cosa, que en el 2001 la sociedad argentina tuvo una eclosión política y social, que usó la bandera de que se vayan todos. O sea, nosotros tenemos 40 años de democracia. En la mitad prácticamente, en el 2001, tuvimos un episodio que fue que el conjunto del pueblo argentino
derrumbó al neoliberalismo sin que tuviera una propuesta superadora bajo la consigna del que se vayan todos. Se recompuso la gobernabilidad, pero los grandes temas de la Argentina no se resolvieron. El tema de la igualdad, todo. Entonces, lo que hoy tenemos es que la vieja crisis está ahí y la articulación de las fuerzas instituidas del campo popular no lograron generar una, un encuadre institucional para realizar los deseos o los problemas de la sociedad argentina. Entonces, y además revelaron una enorme mezquindad política estos 4 años. Entonces, digamos, que aparezca un liderazgo, digamos, de tipo esquizofrénico, esquizoide, como el de Milei en su discurso, pero completamente articulado con sectores de poder en la Argentina, es una cuestión de manual, porque el descontento del pueblo argentino tiene 20 años de historia en el sentido de que no se resuelven las claves fundamentales de nuestro destino como país, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eh, era una cuestión de manual que en algún momento podía parecer algo así. Mirá, termino con esto respecto al caso argentino, ¿no? En el año 2011, Cristina Kirchner ganó las elecciones con el 54% de los votos. Eh, pero la segunda fuerza, la que salió segunda, fue el Frente Amplio Progresista, que era una experiencia partidaria que nucleaba al socialismo santafesino, a partidos progresistas de distintos lugares del país. Si uno sumaba el caudal electoral del kirchnerismo más la segunda fuerza, se llegaba a la conclusión histórica en el comportamiento electoral argentino de que el 70% del electorado había elegido opciones de centro izquierda. O sea, teníamos un escenario político absolutamente novedoso. La primera fuerza era una candidata de centro izquierda peronista y la segunda fuerza, un partido de centro izquierda de raíz más socialista radical. Esa hubiera sido la oportunidad política de generar un acuerdo sociopolítico que permitiera las bases de otra Argentina. No sucedió eso. El kirchnerismo combatió al socialismo radical, se partió en 3, 4 pedazos, se eligió, se partieron un montón de organizaciones y 4 años después Macri ganaba las elecciones. O sea, termino con esto, el pueblo dio a la centroizquierda votos de confianza, aliento, empuje. Ganó Macri 2015. En el 2019 el pueblo argentino lo desaloja del poder. Volvemos el frente de todos. A los 3 años, otra vez el acuerdo de la deuda, otra vez el ajuste. No, no, pero me refiero a que, a que el pueblo argentino volvió a elegir una propuesta de centro izquierda. Hmm. El pueblo argentino, sí, el frente de todos era la alternativa para desalojar al macrismo del poder. O sea, el macrismo era la opción de derecha, el frente de todos era nuevamente apostar entre comillas, al populismo. Entonces, tenemos un pueblo que le da confianza, le ha dado históricamente voto de confianza a opciones de centro izquierda. Y tenemos una dirigencia que que no se hace cargo de esa confianza y no estructura propuestas de políticas sustentables para desarrollar una alternativa. Entonces, bueno, vuelvo a decir, era cuestión de manual que en algún momento toda esa frustración caiga en un personaje cualquiera, en un personaje que estéticamente sea parte de la oferta de los profesionales de la política y dibuje un horizonte distinto. Ahora,
De todas maneras, termino con esto. No sé cuál va a ser el comportamiento electoral de todo eso. Eso está todavía por verse, ¿no? Porque en general esas locuras, digamos, no, a veces no tienen. Una cosa es la solidez que aparentan en la campaña y otra cosa es lo que pasa el día de las elecciones. Pero te quiero decir que yo le veo muchas razones. Ojalá tuviéramos un Milei por izquierda que discutiera la burocratización de los profesionales de la política, ¿no? Ojalá tuviéramos una alternativa popular distinta. Alexandre Mario. Yo quisiera volver un poco a uno de tus planteamientos, Darío. Estaba intentando pensar por ahí. Primero, ah, no es un terreno en el que me siento muy cómodo hablar de la noción misma de liderazgos y lo voy a poner por donde miro el asunto, porque luego también hay una asociación muy fuerte en términos de candidaturas, en términos electorales, ¿no? Y, y entonces mucho de lo que acontece en los procesos sociales terminamos leyendo a partir de los momentos episódicos fundamentales, por supuesto, que son los momentos electorales. Mm. Y eso eclipsa muchas veces lo que está ocurriendo en esos procesos sociales o lo oculta. Cuando podríamos leer mucho eso que leemos como liderazgos, más bien como escenarios de concentración del poder, que podría ayudarnos mejor a entender esas relaciones. Eh, pero vuelvo, como decías, Darío, un poco a tu arranque, a tu provocación. Eh, lo que clásicamente denominamos derechas, los sectores conservadores ligados a los proyectos políticos de clase, de las élites, de las clases hegemónicas y dominantes en nuestros países, articulado a sectores de clase en las potencias transnacionales, como, juegan proyectos de clase desde el poder. O sea, lo hacen teniendo el poder económico, el poder sobre las estructuras institucionales, en muchos casos en nuestros países, largos procesos mismo de rotación, por decirlo de alguna manera, de partidos en el ejercicio de gobierno, pero sin modificaciones sustanciales sobre las estructuras macroeconómicas, es decir, se juegan desde un lugar de clase que detenta el poder. Cuando lo haces desde ahí, la importancia de unos liderazgos carismáticos en términos electorales o que catalicen en el imaginario popular una persona salvífica, no sé, de este tipo, no es tan necesario. Y las derechas, en este sentido, lo que podemos decir las derechas, han jugado sentidos de alternancia, pactos políticos más amplios, no siempre han dependido de figuras carismáticas en términos electorales para ganar elecciones, porque se la juegan desde el lugar del poder y que pueden permitirse flujos de disputa entre sectores políticos al interior del mismo proyecto de clase. Tengo la sensación que esos proyectos de lo que podemos denominar derechas conservadoras, que se expresó desde finales del siglo pasado, o sea, las últimas 2 décadas con mayor intensidad, en Chile las últimas 3 décadas, con el proyecto neoliberal, pasó a tener esta debilidad de tener un proyecto de poder gobernable y un modelo económico estable que le diera esa configuración del poder. Y entonces los sectores vinculados a los conservadurismos mayores han empezado a necesitar la presencia de candidaturas eh, outsiders, ¿no? Por fuera del sistema, críticos del sistema y la institucionalidad, con unos populismos de derecha que capturen simpáticamente la votación y entonces pueden aparecer desde la imagen de Trump, ¿no? O Bolsonaro, inclusive, ¿no? En contra de la institucionalidad de la democracia. Alguna vez ya hablamos aquí de cómo la derecha también empieza a configurar unos discursos anti-institucionalidad, cuanto antes ese era el patrimonio de las izquierdas y los sectores populares.
la presencia de Kast o Milei, o aquí en su época la presencia de Camacho, digamos, como emergente político de las extremas derechas. Entonces, cuando ese proyecto se resquebraja, la presencia de algunos que denominamos liderazgos que concentran en el imaginario la posibilidad de guiar una propuesta electoral, se hace necesario también para las derechas. Y es interesante porque ese es un fenómeno para el caso nuestro, digamos, en el escenario contemporáneo, podríamos rastrear en la historia otros momentos parecidos, pero en el escenario contemporáneo es un fenómeno de las últimas 2 décadas, ¿no? Que las derechas acumulen liderazgos de corte populista, por decirlo de alguna manera, para garantizar una cohesión social, un imaginario de apoyo, cautive a sectores populares, etc. ¿Qué pasa con las izquierdas? Que es un poco lo que planteabas, Darío. Porque parecería que históricamente, más bien las estructuras de las izquierdas, inclusive con estructuras de partidos más consolidados que las formas clásicas de las derechas, en sus estructuras de partido, terminan concentradas en el imaginario con liderazgos que suelen denominarse fuertes y concentradores, ¿no? Fidel Castro en Cuba, para poner el ejemplo legendario, digamos, de ese proceso y la importancia de estas personas que generan equilibrios, digamos, entre las tendencias internas de esos partidos y esos movimientos. Y ahí yo personalmente creo que hay algunos elementos que nos podrían ayudar. Uno primero de esos elementos que nos podrían ayudar a comprender esto, creo, es justamente que al aparecer estos proyectos políticos, no desde el lugar del poder, ¿no? Sino desde el lugar que erosiona el poder, necesita que esta voluntad popular de transformación, Zabaleta Mercado, un notable sociólogo boliviano, decía, esta disponibilidad social para generar este convencimiento colectivo de que es posible transformar las estructuras que se han estabilizado desde las formas del poder clásicas y desde las élites, esta disponibilidad social necesitan a momentos figuras capaces de encarnar, voy a decirlo así, estas aspiraciones, estos deseos, la vida cotidiana de la gente, y sentir que puedo depositar confianza en esas figuras que ejercen estos liderazgos políticos y en muchos casos electorales. En otros momentos, liderazgos, aquí también lo hemos hablado, que no pasaban por el terreno electoral, pero sí por el terreno, por ejemplo, de la confrontación armada como mecanismo de salida. También necesitas depositar en esos liderazgos una confianza transformadora. Este es un elemento. Pero el otro elemento que me parece clave es una cosa que aquí hemos conversado algún rato también, que yo veo que es un comportamiento de las izquierdas, así hablando en su sentido más amplio de las izquierdas. Y es que justamente para ganar fuerza, ¿no? Al no partir del lugar del poder, necesitan una cohesión de los sectores de apoyo, de la base social de apoyo, y por eso las izquierdas históricamente han peleado por las dirigencias, por ejemplo, estudiantiles, sindicales, obreras, y la necesidad de un cierto control de la estructura partidaria sobre esos niveles de dirigencia que garantizan esta capacidad de caminar de partido. Y al hacer eso, inevitablemente, en la medida que esas alternativas ganan posibilidades de transformación, por tanto, se posicionan en las relaciones de poder de manera distinta, se convierten en proyectos viables, creíbles societalmente de transformación, tienden también a concentrar, entre comillas, esos liderazgos que son los que garantizan luego las disidencias internas. Porque esa es una de las cosas que personalmente las formas clásicas de las izquierdas que vienen del siglo XX, tengo la sensación, no saben lidiar. No saben lidiar con las diversidades, las disidencias internas, necesitan una cohesión interna muy fuerte para convertirse en capacidad de acción política. Ahora, si miro, y cierro con esto, si miro, como digo, no solo el episodio electoral, no solo el episodio partidario, y miro lo que aparece societalmente, me podría encontrar con que hay unas formas, lo voy a plantear así, comunitarias, que repiensan y recolocan la noción de los liderazgos y por tanto deconstruyen la propia idea de liderazgo en sí mismo. Lo voy a poner como un ejemplo así.
En las comunidades indígenas, por ejemplo, cuando se hace música, aquí en Bolivia, por decir una sicuriada, eso que son las zampoñas, las panflautas, qué sé yo, se toca aquí se dicen tropas de músicos, al menos 12 músicos, puede haber tropas de 24 y se toca en pares que se van contestando. Necesita un diálogo, uno no puede tocar solito, tiene que tocar con otra persona y eso genera el diálogo musical. Se sabe quién guía la música, se sabe cuáles son los músicos de la comunidad más expertos y quienes van a guiar, se les da un tamaño del instrumento que va a guiar al resto. Y en cada tamaño, porque hay tamaños de los instrumentos, hay también los guías de instrumento de cada uno de los tamaños. Es decir, se reconoce el rol, por decirlo así, del liderazgo de una persona de la comunidad en esa tarea, pero se han gestado mecanismos que permiten que ese liderazgo no permita concentración de múltiples dimensiones de la vida y por tanto concentración del poder. Y entonces yo puedo tener un liderazgo, ser el dirigente de la comunidad, pero no voy a tener el liderazgo, por decirlo así, en todas las dimensiones de la vida. Este mecanismo regulatorio histórico en las comunidades que evita las concentraciones del poder en figuras de una persona, me parece un mecanismo fundamental. Y aquí en Bolivia hace parte, voy a decirlo, de esa construcción societal. En la primera fase del gobierno del movimiento al socialismo, en la primera elección de Evo Morales, con toda la figura y todo lo que encarnaba en términos societales y esta suerte de identificación de la gente con Evo Morales, no teníamos un ambiente de sobrevaloración del liderazgo de Evo Morales. Es decir, yo recuerdo en la primera posesión del Evo, y lo digo así hasta a veces anecdóticamente, quienes llegaban con poleras con la imagen de Evo Morales, con banderas con la imagen de Evo Morales, era gente que llegaba de la Argentina a la posesión de Evo Morales, o chilenos. Pero la gente de Bolivia, las comunidades, estaban con su ropa tradicional de la comunidad, bailando, haciendo comida, haciendo la música de la comunidad, ¿no? Entonces, la figura concentradora del poder no era fundamental. Mm. En la medida que el MAS se consolida como proyecto de gestión del poder, entonces las adhesiones de las bases del MAS a sus liderazgos o sus figuras, entre comillas, que guían esa posibilidad y esas disputas que hoy tenemos entre Luis Arce y Evo Morales, etcétera, ya no solo expresan una forma de otra vez esta consolidación de los liderazgos, sino son formas que concentran las estructuras de poder y garantizan, voy a decirlo así, redistribución del beneficio del poder. Para empezar, el empleo. Y entonces se constituye otra relación con esos liderazgos que lo que fue esa primera fase del triunfo del movimiento al socialismo. Y entonces el liderazgo a veces puede esconder en el discurso y en el debate el tema más profundo, que tiene que ver cómo se gestiona el poder, ¿no? Y no basta con llegar a gestionar el país con propuestas desde los progresismos o las izquierdas, sino el debate sobre cómo se gestiona luego el ejercicio de esa gestión, es decir, la gestión del propio poder. Yo quisiera solo agregar que es una parte del comienzo de lo que decía Mario, que es la característica que tiene hoy las derechas, por así decir, ese populismo de derecha, por así decir, de presentar una característica más novedosa. O sea, la izquierda más bien hoy no es más conservadora en el sentido de sus estructuras, son estructuras más tradicionales, ¿no? Entonces es una izquierda más conservadora y es una derecha más novedosa, porque tiene la capacidad de manejar mejor, o sea, las comunicaciones en redes sociales, tiene una capacidad de producir una metanarrativa de su propia de su propia construcción, y eso es un fenómeno, o sea, es el fenómeno global de la extrema derecha, o sea, eso está en el Vox de España, eso está en el Chega en Portugal, esto está en las elecciones que se están sucediendo en América Latina, está todo el fenómeno desde Camacho, el fenómeno de Chile, ahora por ejemplo López Aliaga, que fue como que el candidato de extrema derecha de Perú,
es ahora el alcalde de Lima. Esta semana hemos recibido, creo que algunos de nosotros hemos recibido también, que por ejemplo López Aliaga está acabando, derrumbando todo lo que es el departamento, la Dirección de Cultura Comunitaria, la Ordenanza de Cultura Biocomunitaria de Lima, qué sé yo, todo eso está pasando ahora en este momento, pero López Aliaga era como que el Bolsonaro peruano en el proceso de la elección, se nombraba así, o sea, pero estos nuevos actores de la escena político-electoral de América Latina, de la ciudad, de los países del continente, vienen con un aspecto, vienen con una forma novedosa con relación a los instrumentos de hacer política, de manejo de comunicación y de todo eso. O sea, entonces tenemos ahí una izquierda que más bien, o sea, estamos hablando de personajes como Lula, como Cristina, como, o sea, personajes que están ahí hace 2 décadas en el escenario, ¿no? Y a su momento, personajes que han surgido en los últimos años viene ganando este protagonismo y tiene como que una manera de ser una acción más dinámica en el escenario político porque justamente no están ligados, no hacen parte de tradiciones políticas ya tan consolidadas como sería como una derecha más liberal o una derecha más elitista y son una derecha más populista y al mismo tiempo manejan instrumentos y maneras de comunicación y de gestión de su imagen y también de sus reciben, tienen la capacidad también de recibir las demandas del pueblo, el tema que ya hablamos acá en otros episodios, el tema del miedo, de la seguridad y todo eso, y con el tema, el tema económico, de la crisis, y con esto van gestando también un nuevo escenario donde en Europa el tema de la migración, por ejemplo, o sea, van jugando también con estos temas que están ahí también, no solo que no son temas solamente de las élites, sino que son temas que están también en el seno del pueblo. Sí, bueno, yo creo que ahora que lo conversamos, abre tantas aristas, todo el tema, digamos, de un poco la provocación inicial, de los liderazgos, y lo decimos un poco en la lógica, en la perspectiva de lo que lo planteaba también Mario, como un cierto anquilosamiento, una rigidez de la estructura, que claro, yo creo que incluso cuando tú hacías alusión a Fidel, yo creo que hay ahí, de hecho, un imaginario inicial que tiende a reproducirse. Porque la izquierda latinoamericana, por supuesto, uno hasta altura del partido podrá tener ciertas diferencias, o más que diferencias, una cierta distancia del modelo cubano, pero que el origen y que es muy difícil que alguien de las diversas izquierdas no valore la gesta de la Revolución Cubana, que de alguna manera es una síntesis de la transición del siglo XX, la capacidad, casi una especie como de colonialismo encubierto, qué sé yo, en la década del 50, en fin, toda la gesta de dignidad y la capacidad de los que no tenían nada poder derrotar finalmente algo así, casi como una colonia norteamericana. Y yo creo que de ahí se funda un mito fundacional. Y ese mito fundacional entonces se mantiene, y por lo tanto uno, en general, en la izquierda, no hay un mayor, nunca ha habido en las izquierdas un problema en mantener los liderazgos por mucho tiempo, en la reiteración, al interior de las propias estructuras partidarias o de los movimientos, etcétera. De hecho, suele haber, yo creo, insisto, probablemente por este mito fundacional de que siempre la lucha es de chico a grande, porque es así, porque los movimientos alternativos están siempre en condiciones desventajosas, de manera económica, en fin, de todo lo que uno puede plantear. Y eso pareciera que de repente hace que perdamos de vista la necesidad de tener estructuras mucho más flexibles y sin meterle ni siquiera la complejidad de los tiempos contemporáneos. Porque ahora efectivamente esta condición media religiosa que nos regalaba Santini, que tienen de alguna manera muchas veces los movimientos alternativos de izquierda, tiene una estructura media religiosa. O sea, de mucha fe, de creer, que tiene un aspecto muy positivo, muy bello, ¿ah? Que tiene que ver con estos discursos éticos, etcétera, pero que muchas veces impide una mayor flexibilidad para ser capaz de conectarse con quienes están fuera de tus marcos de referencia. Los marcos de referencia, fíjate que la otra vez lo conversaba, perdona que me salga un poco el tema,
yo creo que probablemente las izquierdas, si hay algo que los identifica, es un fuerte componente ético. Eso es lo que te distingue te encuentras en cualquier parte del globo con quienes comparten ciertos principios éticos muy fuertes, muy definidos. Es decir, como el amor al otro, el amor a los pueblos, como que no te importan las nacionalidades, las banderas, los orígenes. Lo importante es el colectivo. Ahí hay una cosa que es muy fundacional. Y eso que es bellísimo, también tiene una cuota como de pronto de, no sé, como de un instinto conservador de mantener. Y eso me parece que es tremendamente complejo. Y bueno, después, por supuesto, nos pegamos ya el salto en las disputas políticas, cuando efectivamente tú quieres seguir manteniendo la estructura porque estás convencido de que tiene que ser por aquí y por lo tanto no admites que tu idea original, después de 5, 10, 15 o 20 años, bueno, puede sufrir mutaciones sin que eso implique una traición a algo originario. Insisto, yo creo que esta idea como fuertemente ética, fuertemente originaria, nos pasa facturas complejas. Pero, a ver, comparto mucho de lo que has dicho, Darío, pero hay una cosa que me parece clave. Esta suerte de conservadurismo que decías, tengo la sensación que ocurre mucho cuando haces este paso de, digamos, el movimiento social que intenta generar transformaciones inspirado en valores éticos o proyectos de sociedad, lo que sea, y cuando pasas a la gestión de Mm, ese aparato de administración del Estado que son los gobiernos. mm, Y el Estado en sí mismo, las formas administrativas de ese poder que se materializan en los gobiernos y en las estructuras burocráticas, están configurados históricamente para garantizar su reproducción. Es decir, inevitablemente la posibilidad de garantizar un buen ejercicio, voy a decirlo, de la gestión de gobierno pasa desde el lugar del poder a entenderse por garantizar que nosotros sigamos en los gobiernos. Y entonces aparece ahí la importancia de las figuras de su líder. Por eso muchos de esos que llamamos liderazgos emergen a partir del ejercicio de gobierno. Por ejemplo, en Bolivia, las disputas hoy al interior del movimiento socialismo, podemos poner más actores porque hay más actores, pero que aparecen en las figuras de Evo Morales y Luis Arce no podría disputarle este imaginario de quién es quien cataliza el voto y aparece entre comillas como estrella, si no estuviera como presidente. ¿No? Es decir, este lugar de la gestión del poder que me da una manera de vincularme con la sociedad, como decía, para empezar primariamente desde la posibilidad de ofrecer empleo, me coloca en un lugar de la relación distinta. Por eso, uno de los problemas es cuando estos procesos que emergen desde el campo popular y podemos mirar los procesos del peronismo, los nacionalismos de los años 50, ¿no? 40, 50 en nuestro continente, o la primera ola progresista de finales del siglo XX, inicios del siglo XXI, o los procesos actuales con la emergencia de lo que algunos empezaron a denominar una segunda ola progresista, ¿no? La presidencia en Chile, en Colombia, ¿no? Los nuevos progresismos que venían también críticos con los progresismos de la primera generación, de finales del anterior siglo y cuando esos procesos que emergen como alternativos pasan a la gestión de los procesos de gobierno, si no se discute cómo se gestiona eso, terminan inevitablemente rápidamente concentrando el ejercicio del poder. Y la concentración de ese ejercicio del poder disminuye la fuerza social, la capacidad creativa de la sociedad. Por eso los procesos transformadores en el fondo no pueden ser liderizados por los sectores de gobierno. Necesitamos sectores mm. de gobierno emergidos del campo popular. Esto que llamamos campos de las izquierdas genera una disponibilidad desde los gobiernos y la administración del Estado mejor para los procesos de transformación. Pero si finalmente las sociedades terminan delegando su lugar de la emancipación y los procesos transformadores a esos sectores, terminas concentrando el poder y los roles de los llamados liderazgos son mayores. Y luego terminas diciendo, es que si sale este liderazgo, se derrumba todo
porque luego las pugnas internas en la gestión del poder son terribles y entonces el liderazgo es el que concentra ciertos equilibrios en esos procesos, garantiza esta suerte de adhesión, de convencimiento social de que se puede seguir por este camino, porque terminas en esa estructura, digo, la gestión del poder termina configurando las condiciones para que emerjan eso que denominamos liderazgos, pero que en el fondo son formas de la administración del poder que tiene que ver con la institucionalidad. Y por eso en este escenario en que las llamadas izquierdas administran vía progresismos, más centros, centroizquierdas, otros, no sé, más radicales discursivamente, pero más autoritarios, una configuración súper compleja en esos procesos, esos escenarios terminan inevitablemente concentrando poder y quitándole fuerza social. Lo que nos contaba Eduardo de la Argentina y el escenario electoral que se viene y la necesidad en el frente de todos de escuchar voces de los que se han denominado liderazgos para saber qué se hace finalmente en términos electorales, termina erosionando esta capacidad social que cuando él mismo contaba del peronismo no se podría entender sin esta confluencia de una diversidad mucho más amplia de tendencias del movimiento social que hace emerger posibilidades de triunfos electorales o de personas que capitalicen, digamos, o concentren de alguna manera esta voluntad y esta fuerza popular. Mm. Sí, eso, Eduardo, sí, justamente es eso, que ahí la pelota dando bote. Cuéntanos un poco, porque mira, solo una idea que me resuena, te la complemento a la buena consulta que te hace Mario. Porque pensando, te escuchaba en tu inicio y de alguna manera pareciera que gran parte de quienes podrían sentirse, ya sea desde adentro o desde afuera, sencillamente como adherentes del frente de todos, insisto, no necesariamente muy cercanos, pero que obviamente no quieren que vuelva el macrismo ni ninguna y por lo tanto mucho menos una versión extrema como es la de Milei. En ese mundo, sin necesariamente ser muy militante, pareciera que hay como una mirada muy asimétrica donde están muy abajo esperando lo que se resuelve por aquí arriba. Entonces, ya, Fernández ya se descartó, quiere hacer Cristina, quiere, o sea, como que pareciera, ¿es así o en realidad hay más vasos comunicantes y en realidad hay un juego con participación mucho más masiva en esas definiciones, por ejemplo, pensando en una siguiente candidatura? Te lo agrego ahí. Dale, sí, mira, estaba pensando, bueno, son todos temas tan sustanciosos y tan centrales, viste, a la hora de pensar la actividad política, qué sé yo, que da para hablar un montón, pero no, digamos, acá hay un grado de movilización social y popular muy fuerte, acá en Argentina, lo que es un espectáculo un poco bizarro es la, son las prácticas de los políticos profesionales. O sea, ese es el espectáculo muy desanimador, ¿viste? Muy desanimador. Ahí yo me acuerdo un análisis que hacía Bifo Berardi cuando tenía que explicar por qué la gente estaba votando a la ultraderecha en Europa y decía es que la gente, decía, lo resumo, pero decía, la gente después de la experiencia de Tony Blair, de Clinton, de todos esos progresismos que terminaron siendo la punta de lanza de la mayor, del mayor proyecto neoliberal en Europa, la clase trabajadora europea es como que, y usaba la frase de, quiero, decía, quiero humillar a mis humilladores. O sea, yo creí en la socialdemocracia europea me cagaron de esta forma y yo quiero humillar a los humilladores. Y entonces ahí fue el caldo de cultivo de una serie de cosas de ultraderecha. Hoy un poco la situación en Argentina es que realmente hay una dirigencia al frente de todos que, que no estuvo a la altura de lo que podría, porque el pueblo argentino se está movilizando todo el tiempo. Acá hay marchas por los planes, marchas contra el tema por la soberanía,
marchas contra el extractivismo, marchas en defensa de los pueblos originarios. Hay un grado de movilización muy grande con el tema del acuerdo con el fondo, ¿no? Entonces, en realidad tenemos una crisis de las prácticas políticas de la izquierda instituida. Y yo voy a tratar de ser breve, pero tengo que voy a tirar un par de ejemplos bíblicos para entender. Wow. Sí, 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 sí. Por la hora creo que ya podemos entregarnos a la verdad En la divina. No, Cosa pero, Nostra acá en Chile nos encantan los ejemplos bíblicos, así que ¿ah, está sí? en tu salsa, sí. No, a mí me gusta mucho una anécdota, un relato del rey Salomón que hay en la Biblia, y que es ese relato donde el rey Salomón, hay dos madres que se presentan ante el rey diciendo que son las madres de un bebé. Y entonces las dos tienen sus argumentos y el rey Salomón dice, bueno, dice, llama a uno de los guardias y dice, parta al bebé por la mitad y cada madre se lleva una mitad del bebé, ¿no? Una de las madres dice, bueno, sí, estoy de acuerdo, dice, porque yo soy la madre, nadie se lo va a llevar si no es mío, así que yo quiero mi mitad. Y la otra dice, no, no, que se lo lleve que se lo lleve la otra, dice, no hay problema. Y ahí el rey Salomón, en toda su sabiduría, efectivamente ve quién es efectivamente la madre del bebé, ¿no? Y a mí me encanta ese relato, porque si tenemos que hablar de qué es la derecha y qué es la izquierda, hay mucho para reflexionar acerca de eso, ¿no? En el sentido de que la derecha es esa parte de la sociedad que no tiene miedo en partir al bebé para disputar lo que en teoría le pertenece, ¿no? Y está esa otra madre que dice, no, ese bebé tiene que seguir vivo, ese bebé tiene que seguir vivo, no importa que lo tenga ella, el bebé está vivo, ¿no? El bebé está vivo. Entonces, hay muchas cosas que me gustan de esa anécdota. Primero, porque la izquierda, esa madre, está engañando al rey Salomón, si no es la madre o si es. Si no es la madre, lo está engañando. Y si es la madre, o sea, la izquierda engaña al poder, en el sentido de decirle, no, yo no soy, o si soy, no sé, no se sabe. Pero no, es una fuerza política que engaña al poder para que la vida continúe, para que la vida continúe. Es decir, eh, y además es mujer, también me gusta por eso, porque es una mujer que decide que la vida continúe y engaña al poder, ¿no? Entonces yo digo, ¿quién es la izquierda y la derecha en nuestra sociedad? La izquierda es la que cree en el pueblo. Nosotros tenemos que ser los que creemos en el pueblo y queremos que siga vivo y engañamos al poder para que el pueblo siga vivo, porque si el pueblo sigue vivo, el proyecto de la izquierda está efectivamente realizándose, aunque yo pierda mi tutoría sobre eso, ¿no? Ahora, la confusión empieza cuando la derecha agarra el cuchillo. Es decir, la confusión en la cabeza popular es cuando la izquierda agarra el cuchillo, ¿no? La confusión en la cabeza popular es cuando la izquierda se convierte en una fuerza competitiva y dañina y se empieza a dañar a sí mismo. Ahí lo que eso produce en la conciencia popular es una confusión muy grande, porque la parte de la historia que tendría que apostar a la continuidad de la vida en la democracia y en la fe en el pueblo, da señales públicas de mezquindad, da señales públicas de disputa por el poder instituido, da señales públicas de querer congraciarse con el rey Salomón de cualquier manera, da señales públicas de lo que carajo sea, que no sea que el bebé continúe vivo, ¿no? Entonces, ahí voy a otra sentencia evangélica. Bíblica. Cuando Jesús,
Jesús reúne a los apóstoles y le dice, ustedes son la sal de la tierra. Si la sal, los apóstoles son la militancia, la militancia. Jesús le dice a sus militantes, ustedes son la sal de la tierra. Si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la volverá a salar, no? O sea, la izquierda tenemos que ser los que confiemos en la participación popular, en todo momento, y nunca confiemos en el rey Salomón. Siempre confiemos en la vida del bebé, no en el rey. Que el bebé siga vivo, eso es lo nuestro, ¿no? Cuando tomamos actitudes de rey o de cortar al bebé o todo eso, ya se produce un caos. Y ahí en el caos puede crecer cualquier cosa. Entonces, nosotros, perdón, Te está llamando el rey Salomón. perdón. O algún pastor para No, reclamar pero por el copyright. voy a que nosotros estamos, tenemos que, en ese sentido, creo que hacer carne una teoría política que nos vuelva a la idea de que nosotros tenemos que construir el poder en lo social, en lo colaborativo, y no apurarnos mucho, un poco lo que decía Mario, ¿no? En el sentido de la gestión. Nosotros no estamos exclusivamente para gobernar. Nosotros estamos para garantizar que el pueblo gobierne siempre. Entonces, no hay que apurarse por la disputa de la gestión, me parece a mí. Hay que fortalecerla, hay que aprender, hay que construir científicamente, artísticamente, socialmente, pero entender toda vez que nosotros entramos en la trampa de la gestión de lo instituido, estamos arriesgando la posibilidad de perder nuestra esencia, que no está exactamente en el trono del rey, sino en la necesidad de que el bebé siga vivo, ¿no? Y si nosotros perdemos nuestra misión, se altera toda la escena, ¿no? Entonces, Frente de Todos. Lo primero que tendría que haber hecho el Frente de Todos es constituir un frente amplio, diverso, popular y todo eso. Y enfrentar una derrota por ahí. Eso hubiera llevado a que no hubiéramos firmado el acuerdo con el fondo. Efectivamente, nos hubieran sacado a patadas de la Casa Rosada. No importa, no importa. No es problema perder. El problema es no hacer, no, que el bebé no siga vivo. Mm. Entonces, eso es clave, ¿viste? Clave. Si hay que perder, no hay drama. Ahí se pierde. ¿Qué va a hacer? A veces se gana, a veces se pierde. Lo que uno no puede entregar es el alma de la propia visión, porque eso es lo que el pueblo no puede procesar después. Y eso se convierte en enfermedad, ¿no? Tremenda, tremenda. Difícil seguir después de esto. Yo ya vamos a ir cerrando, Los pero yo bendigo a también todos. los bendigo a todos. Yo quiero, no sé si terminar, porque cada uno podrá decir lo que quiera, pero yo quiero hacerle una pregunta y la voy a concatenar a Alexandre. Eh, a propósito de cuando uno mira en relación el periodo de los últimos 20, 25 años en el Brasil, estoy pensando desde la llegada al poder de Lula, el 2002 y todo lo que eso significó, además con el alcance regional y todo. Yo me acuerdo, Santini, no sé si te acordarás tú, que en alguna conversación hace varios años atrás, tú me decías, no me acuerdo a quién citabas, pero de algún diálogo con alguien que había ejercido durante varios años como ministro en los gobiernos de Lula, Dilma, en algunos. Entonces, que esa persona, muy autocríticamente, una transparencia importante, decía, a modo de metáfora, pero bastante literal, digamos, que durante muchos años no le tocó abrir una puerta. ¿Ah? Me acuerdo que a mí siempre me ha quedado resonando, lo he contado en otros espacios, como ejercicio del poder. De hecho, literalmente pasa por una cosa natural, porque estás con chofer, porque llegas a todas partes, te están esperando en todas partes. Imagínate ser ministro de un gobierno de 200 millones de personas, o sea, una locura. Si ya eso en cualquier país, en un país gigante como Brasil, por supuesto, digamos, o sea, qué sé yo, va llegando un estado, te recibe todo el mundo. Entonces, no abres la puerta, porque te abren la puerta del auto, de la oficina donde vas a entrar, etcétera. Y entonces esta persona te lo plantea. Entonces me quedo con esa metáfora que es muy ilustrativa, porque a ti te ha tocado
ver, ser observador, participante en algún nivel pequeño porque eres más joven, pero ser observador de ese ejercicio natural después de, ¿cuánto? 16 años de gobierno, de muchos años de gobierno, de cuatro gobiernos, no completo el último de Dilma, de ese proceso natural, me imagino, de cierto anquilosamiento. Y después les tocó vivir durante los años de Temer primero y de Bolsonaro después, estar absolutamente fuera de esos espacios. Y ahora retornar. ¿Piensas tú alguna reflexión más madura? ¿Hay algunos aprendizajes que se pueden haber hecho incluso después de haber dejado los gobiernos de Lula primero, de Dilma después? ¿Cómo aparece eso, esta idea ya en esta nueva experiencia ahora con Lula en el gobierno? Bueno, hay un aspecto positivo de lo que fue esta autocrítica de las puertas, porque de hecho eso lo dijo José Dirceu, que es un gran dirigente del PT, además fue el dirigente que estuvo en la lucha armada de los 60-70, estuvo en Cuba, es lo que tiene más conexiones con Fidel, con el sistema, con el partido cubano también, pero también fue uno de los primeros que fue arrestado por los esquemas de la Odebrecht, de corrupción y todo. Entonces es un personaje muy complejo, pero con gran capacidad de análisis también, crítica y autocrítica de la coyuntura. Hoy está fuera de gobierno, o sea, hay toda una generación también de este proceso que salió. Y lo que se ve hoy, que me parece que es el aspecto positivo que puede ser que sea de alguna manera una consecuencia de este proceso autocrítico que de alguna manera se hizo en los últimos años, que es la diversidad, o sea, de personas, de mujeres, de personas negras, de personas LGBTQI, o sea, hay un gobierno más plural y más diverso. O sea, la movilidad social que se generó también en la sociedad brasileña con estos gobiernos, de alguna manera, en esta experiencia del gobierno de Lula llegó al poder, llegó a los espacios de poder. O sea, la ministra de Cultura es una mujer afro, cantante, hay un ministerio de los pueblos originarios, se volvió el ministerio de la equidad racial, de los derechos humanos, es un intelectual afro. O sea, de alguna manera, el tema de la diversidad y también de nuevos personajes. O sea, la hermana de la Marielle Franco, que fue la concejala que asesinada en 2018 y todo, es hoy ministra de la igualdad racial. Así que me parece que hay por lo menos un intento de una renovación de personajes y por así decir, de más diversidad. Me parece que en todos los espacios hoy hay también una demanda muy fuerte de la sociedad de la presencia de estas otras representaciones en los espacios de poder. Entonces, a mí me parece que hay ahí un ejercicio nuevo en este contexto. Lo que viene, que ya no es tan positivo, es que, o sea, para llegar al poder, no es como van posicionado la experiencia de Frente Amplio. O sea, hubo sí un frente amplio para llegar Lula al poder, pero este Frente Amplio también repite un poco también lo que fue la coalición de poder de las otras experiencias que llevaron a la decadencia de esta experiencia progresista en Brasil. O sea, está ahí el centro, está ahí la derecha, está ahí los sectores fisiológicos, están también estos sectores en este momento. A mí me parece que Lula tiene en este gobierno, él dice que no va a la reelección, pero ya anunció desde su elección que no va a la reelección, que es su último mandato, qué sé yo, pero él tiene una postura más a la izquierda que su gobierno. En realidad hoy es un poco, Lula es un personaje que tiene la capacidad de vocalizar y de decir cosas más avanzadas
de lo que es la capacidad de su gobierno, pero él de alguna manera lo subraya también, dice, mira, lo que la gobernabilidad permite es hasta aquí, pero lo que yo pienso, lo que lo veo, la posibilidad del país es más allá. Y en este sentido, esta conformación, o sea, la forma que ha tomado su gobierno en términos de representación, de diversidad, ¿verdad? Expresa este Lula, por así decir, este Lula del futuro, ¿no? Y no el gobierno que tiene en el presente, más o menos por ahí. Bueno, noticia en Yo, desarrollo, como dicen los medios. yo tres cositas rapidísimas para cerrar. Una primera cosa, después del sermón de Eduardo, que me pareció fantástico, El pastor Balán. eh, yo diría, luego la experiencia práctica, o sea, me parece fantástica esta definición, ¿no? Nos ubicamos hacia las izquierdas en el escenario político en la medida que siempre estamos defendiendo la vida de ese bebé como el elemento central de nuestra ética de la acción política. Pero luego cuando miras las prácticas de lo que emerge y viene como forma organizativa de las izquierdas, uno podría decir mucho de lo que se presenta como izquierdas tiene atravesada la derecha en su vida. Y ese es uno de los debates que hay que dar, porque también merece, no basta señalar las procedencias de las izquierdas, inclusive estas izquierdas derechas tienen hoy un escenario de movilidad que vale la pena discutir en términos de esa institucionalidad del poder. Lo segundo, fue fantástico lo que nos dijo, nos planteó Eduardo, lo vuelvo a repetir, ya más allá de la broma, del sermón o de lo que sea, así en términos de posición ética frente a la vida, pero también eso nos coloca una serie de debates que se necesita dar desde las militancias, de lo que emerge desde el campo popular o de lo que se han denominado izquierdas u otras alternativas, desde los ecologismos, los feminismos, etcétera, que tienen que ver sobre los debates sobre lo misionero, sobre lo mesiánico, sobre lo sacrificial en esas construcciones discursivas. Creo que Mm. vale la pena generar una discusión. Y lo ultimito que me parece central, que es por donde empezamos el tema de los liderazgos, aunque fue a mitad del programa, como reclamaba Balán hace un rato, y esto creo que nos coloca en un debate que a mí me parece fundamental, o no sé, si una constatación podría animarme a decir. Es que el tema no depende de las personas juegan un rol importante, o sea, no hay que perder la importancia del aporte de cada persona, de su singularidad, de su voz, de su capacidad de gestión, sí, pero no alcanza. Es decir, suele haber mucho en el campo que viene justamente de las izquierdas, así es. Esta persona llegó al poder y nos traicionó. Para seguir con los Claro. temas bíblicos, el líder de las guerrillas macabeas, ¿no? Transando luego con el poder establecido de los sacerdotes en Jerusalén, digamos, esta idea básica de cuando llegas al poder terminas traicionando y entonces aparecerá un nuevo Mesías, un nuevo liderazgo que encaminará y encarnará Mm. esta capacidad realmente transformadora en nuestra fe y nuestra creencia en ese liderazgo. Y el tema no va hasta por ahí porque conocemos historias de centenares de personas fantásticas como personas, pero cuando llegan a la gestión del poder no es que cambiaron de ser, ahora son unas malas personas, pero en la gestión del poder ocurren cosas como esas de nunca abrir la puerta o ocurren una serie de transacciones económicas de negociación, ¿no? Con quienes, a quienes querías erosionar su lugar del poder y terminas consumido en una parte. Por eso decía, el tema de los liderazgos no pasa por reconocer quién es mejor líder o no sé qué. O sea, también, como digo, es importante el rol de las personas, pero pasa por un debate serio de cómo se gestiona el poder. Para cerrarlo así, en Bolivia creo que fue uno de los aprendizajes más duros y dolorosos de este tiempo, pero luego Darío decía algún momento, no sé cómo mencionó, presidente de la República, bueno, en Bolivia ya no somos una república desde el año 2009, está este convencimiento colectivo de que pasábamos a ser un Estado plurinacional, fue una de los logros más importantes de esta época porque es una concepción de la estructuración del país y de su diversidad, de lo pluricivilizatorio, pero uno de los aprendizajes más duros es, desde mi perspectiva, comprender que el Estado no es plurinacional
que lo que es plurinacional son las La sociedades sociedad. y que esas sociedades son las que pueden regular, presionar, encontrar alianzas, encontrar puertas y ventanas en ese estado que favorece la vigorización, el desborde, la emergencia, la irrupción de lo plurinacional en el conjunto de la vida. Entonces, recolocar ese debate en otro lugar del debate sobre la propia gestión del poder nos puede recolocar en el debate sobre los llamados liderazgos. Solo 30 segundos. Nuevamente, yendo a los mitos fundacionales, otro mito fundacional clave, es muy interesante lo que dice Mario, es la idea muy antigua, ya antes que la Revolución Cubana, que tiene que ver básicamente con la Revolución Rusa, otra referencia, ¿ah? Que es la idea del asalto al Palacio de Invierno. La idea de que entonces uno no tiene el poder, está fuera del poder porque no tiene la estructura, porque no está, y sucede algo, y además muchas veces así, mágico, tiene un día, una fecha, una hora, es un 1 de enero, es octubre del 2017, y entonces el asalto al palacio. Y por lo tanto, no tenías poder y ahora tienes poder. Y eso, ninguna de las dos cosas es cierta o al menos completamente cierta. A veces tienes poder sin estar en las estructuras formales y a veces incluso hoy en día, en los tiempos contemporáneos, cada vez más asumes esta responsabilidad formal y muchas veces se diluye inmediatamente el poder en el sentido de legitimidad, en el sentido de interpretar a la ciudadanía. Yo creo que está bien interesante esa tensión permanente en el Estado. Jóvenes de espíritu, eh, Hermanos. aunque estamos Ese tan es otro cansados, mito, el de la juventud es otro mito. ese es otro mito de mierda. Ya, nos encontramos en 2 semanas más, si es que sus apretadas agendas lo permiten, porque, ay, que son complicados ustedes, pero bueno, los Sí, quiero. pero no, ¿y qué te pareció? ¿Anduvo bien más o menos? ¿Qué cosa es esto? Deja terminar el programa para que volvamos. Ahora Ah, No se todavía no ha dio terminado, cuándo, Eduardo. No ha el terminado tipo no no se dio todavía. sabía. cuenta cuándo empezó El ¿Y tipo y no cuándo sabía ni tampoco terminó? cuándo cuándo empezaba ni termina. cuándo terminaba. Es que Balán es un alma muy noble. Dejémoslo ahí, un alma muy noble. Ya, chao. Nos vemos, un Chao, Chao, beso, un chao. chao. abrazo. Chao, chao. Nos-